Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy vamos a tener la tertulia literaria aquí en Letras a Contraluz con un gran amigo, colega y escritor, por supuesto, Patricio Escarfo. Él, pues, es un autor de terror donde vamos a hallar que muchas realidades se unen. Entonces, desde lo paranormal hasta estas leyendas que siempre están muy presentes en nuestra pues cultura y cómo se unen esas distintas naciones. Él es de Argentina, pero también comparte ese gusto por las historias que ya vienen de años atrás, dándoles un giro, un cambio a ello, a esas historias maravillosas y espeluznantes. Entonces vamos a estarlo escuchando próximamente. Ahorita nos va a alcanzar en este en vivo. Y bueno, yo me siento muy feliz de que hoy nos pueda estar acompañando nuevamente en otra tertulia literaria. Yo valoro mucho la amistad y la lealtad y eso yo lo tomo muy en cuenta. Entonces, él me ha apoyado en los momentos difíciles y hoy por eso también, no solo por su gran talento, sino por ese apoyo que me ha dado, es que hoy nos vuelve a acompañar aquí en Letras a Contraluz. Me siento muy honrada. Vamos a enviarle la invitación y sin inconvenientes. Hola amigo Pato. Hola, hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de contar con tu presencia nuevamente. Y me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado en tu canal, en todo lo que has construido, de tus historias. Y hoy por eso también nos sentimos muy dichosos. Saludos también a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y bueno, que también han sido un gran apoyo para ti, para que tú construyas todos esos universos que dan miedo, pero que es importante también que desde el terror creemos conciencia de otros muchos temas. Por favor, eh, invítanos a leerte, entonces compártenos algo de tu autoría, un fragmento, aunque sea. Te escucho. ¿Algo? Bueno, vamos a agarrar uno de, vamos a agarrar ahí uno de mis primeros cuentos, ¿sí? Se llama 1888. Es un cuento que me gusta mucho porque fue uno de los primeros que escribí. Como empecé la pandemia a escribir, creo que mucha gente aprovechó la pandemia para sacar eso que durante años no pudo hacerlo, porque bueno, el trabajo, la rutina y todas esas cosas. Entonces, en la pandemia que estábamos todos encerrados, algunos se dedicaron a cantar, a tocar la guitarra, a pintar, a dibujar, a, a mirar la tele y otros también a escribir. Así que bueno, y ahí arranqué. Si bien yo había lanzado un libro en el 2012, después como que estuve parado 8 años. Pensé que mi carrera literaria había terminado ahí, pero bueno, por suerte no. Y bueno, ahora les voy a leer. Es uno que se llama 1888. Solo pero con mis almas en pena a cuestas, en un rincón de una mugrosa habitación y bajo la tenue luz de una vela, escribo y descargo mi padecer. Aquí, con mi corazón en un perpetuo galope, espero a la negrura. Esta historia, terrible y oscura, está maldita, transpira crueldad, contagia maldad, y si estás oyendo esto, ya te has infectado. Sé que debí advertirte desde el principio el peligro que conllevaba continuar con mi relato. Lo siento, pero no pude hacerlo, y es que la negrura desea expandirse. Ella es mi dueña absoluta, quien guía mis pasos y en mi piel llevo su marca. Volcanes diminutos que erupcionan líquidos negros cubren mi cuerpo, y quizás ya el tuyo. Ahora tú, ve, busca estos granos de pus turbio sobre ti, hazlo, te desafío. Mírate, yo aquí te aguardo. ¿Has mirado? ¿No has logrado ver nada? ¡Ja! Iluso, yo mismo era como tú, como los demás. No tienes nada, me decían, y yo les creía, pero la negruzca enfermedad se presentó ante mí y al fin la pude ver.
Intenté luchar contra ella y no sucumbir ante lo oscuro, pero fue en vano. Igual se introdujo en mi alma, como lo hará en la tuya, no lo dudes. Así como cada día al amanecer expulsa la noche, así de cierto la negrura será parte de ti. Yo, pobre diablo, no pude resistirme. ¿Quieres conocer a tu reina? ¿Saber más sobre ella? ¿Acaso piensas que así te librarás de su majestad? Olvídalo. Sabe tú que nunca cede ni retrocede. Aún así, trataré de darte lo que deseas. No quiero que pienses que soy tu enemigo. Todo lo contrario, pues pronto te convertirás en mi hermano. Mi ama se internó en mí, como una daga filosa penetra en la carne después de una fuerte cuchillada. Y yo de esto sé bastante. Y yo, que soy esa carne, lento me fui pudriendo. Tal cual la muerte deja un cuerpo putrefacto a merced de los gusanos, así me consumí, me marchité, y despacio pero firme, la negrura me esclavizó, y se adueñó de mi alma. Primero fue un susurro, que apenas viajaba por mi cerebro, pero que luego se convirtió en un grito espeluznante y desgarrador. ¿Puedes oírla? Sé que sí, y pronto esa voz dirigirá tu miserable vida, te manipulará, te conducirá hasta la insanía, y serás como tu humilde servidor. La vela está pronta a desaparecer. A mis pies solo hay sangre, todo a mi alrededor es escarlata. Jirones de piel me recuerdan lo hecho, lo aberrante. Avergonzado levanto la vista y la veo. Allí está ella, despedazada, rota, su interior vacío, con ojos sangrantes que ya no ven. Las otras se suman a mi fiesta de horror. Sus cadavéricos y acusadores dedos me señalan, me creen su verdugo. Pero no, no lo soy. Tan solo fui un instrumento. Mi reina me exigió sangre, sufrimiento, dolor y muerte, y yo, un simple mortal, no pude negarme. Creo que hasta llegué a disfrutarlo. Tampoco podrás negártelo tú. ¿Sigues aquí? Pues claro, porque en tu cerebro ya se anidó. Tú eres ella y ella eres tú, y por eso no puedes dejarme. Deseas descubrir la verdad, obtener de mí la cura a tanta perversidad. Debo decirte que por desgracia no la hay. Pronto tendrás hambre, serás un ser famélico, te sentarás a la mesa como es habitual, solo que esta vez no podrás comer. Tomarás el cuchillo y el filoso acero te hipnotizará. El mango se fusionará con tu mano y ahí, en ese preciso instante, nuestra amiga te hará comprender. Te revelará sus planes, te reclamará su premio y tú, indefectiblemente, habrás de obedecer tal y como yo lo hice. La vena en minutos se apagará, terminará su trabajo, como yo finalicé el mío. No puedo más, la locura es extrema, estoy desquiciado. La negrura se acerca, es enorme, viscosa y oscura. Me mira, sabe que soy incapaz de seguir. El recuerdo de mi última función corroe mis entrañas, mientras tanto las vísceras de mi víctima final se reparten por toda la escena, pintando un cuadro teñido de rojo que deja el mismísimo infierno de Dante como un cuento para niños en comparación. Mi ama de las tinieblas es piadosa, me consuela. Has terminado, me dice, me llama, quiere liberarme, y yo anhelo emanciparme de tanto sufrimiento. Sé que me buscarán, intentará casarme, pero yo he de partir, me iré con mi maligna reina. Ella soy yo y yo soy ella, le pertenezco. Abre sus fauces negras, he de entrar para desaparecer para siempre. Sin embargo, mi nombre, no el verdadero, ese ya no existe, perdurará en el tiempo, será sinónimo de terror. Al fin y al cabo, el miedo que he infundado me otorgará la inmortalidad. Dejaré este escrito como legado, una entrada hacia el mal. Será reproducido millones de veces, traducido a todo idioma posible. Viajará en busca de otros como tú, como yo. Con respecto a ti, sé que nos volveremos a encontrar. He de reconocerte, tenlo por seguro. Pues ahora tú eres yo y yo soy tú. La negrura nos unirá, la sangre derramada nos convertirá en hermanos. Te lo dije, y hasta la eternidad se escuchará de nosotros y juntos desde el infierno veremos la sangre correr. Hasta pronto, camarada. Tuyo afectuosamente, Jack el Destripador. Guau, excelente. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta primera lectura. Me gustaría que a partir de ella nos dijeras por qué enmarcar tu obra en el género de terror. ¿Qué es lo que encuentras en él que te permite todas las posibilidades de jugar con la realidad y al mismo tiempo de hacer una crítica? Bueno, yo creo que uno, en su mayoría, ¿no? Y sobre todo hablo por mí, escribe lo que lee o lo que ha leído. Y yo me crié desde chico, tendría 10 11 años cuando empecé a leer a Poe. Me enamoré, de ahí pasé a Agatha Christie, de ahí pasé a Sidney Sheldon, de ahí arranqué por todos lados a leer.
sobre todo policial y terror, obviamente Stephen King y bueno, pero creo que Poe y Agatha son los que me han llevado por el camino de la lectura y que después dije, bueno, qué lindo debe ser poder crear todas esas historias, entretener a la gente, asustarla un poquito. Y dije, voy a intentarlo. Y si bien mi primer cuento fue de ciencia ficción, creo que me di cuenta que no era lo mío y me fui para finalmente a donde pertenecía, que era donde me crié leyendo, así que arranqué para esos lados. Ese lugar, ese nicho donde en verdad tú has por años desarrollado un gran estilo y una voz que ya está bien definida. Le enviamos a Maika Perales saludos, un fuerte abrazo, amiga, hasta España. Y bueno, agradecemos también a quienes vayan a ver este video en vivo y a quienes lo vean en diferido también. Bueno, ahora, Sí, ¿por qué cambiar el gracias. cuento? Perdón. Gracias a todos y bueno, saludos. En España debe ser muy tarde ya. Sí, sí. ¿Por qué cambiar el cuento por la novela? Y cómo surge 33, ¿qué se va a encontrar el lector en estas páginas? Bueno, debo confesar que creo que fue más por insistencia y acá voy a culpar, entre comillas, y agradecerle a mis compañeros de taller literario y a mi profesor que siempre, bueno, me sigue insistiendo, ¿para cuándo la novela? ¿Para cuándo la novela? ¿Para cuándo la novela? Mi familia también. Eh, y debo decir que me costó bastante primero porque yo soy una persona muy ansiosa. Cuando escribo un cuento, por lo general lo tengo que terminar rápido, empiezo a escribir, lo tengo que terminar. Obviamente con la novela eso es imposible, así que lo que hice fue trasladar en vez de cuentos, capítulos, decir, bueno, tengo que hacer 2, 3 capítulos y corto y así. Pero una persona muy ansiosa, de hecho yo creo que si mis compañeros de taller la novela no se hubiera terminado, porque en un momento la dejé ahí y bueno, me insistieron y seguí. Eh, y creo que era una historia que quería contar también, ¿no? Es una historia muy cruda, muy fuerte. Si bien yo escribo terror, acá se siente más terrorífico aún porque más allá de que es una historia sobre un asesino serial, una figura vestida de blanco que va matando religiosos, porque hay muchas cosas de lo que dice el libro que han pasado en la vida real. Entonces, eso lo hace más terrorífico aún. No que haya habido una figura vestida de blanco matando personas en Buenos Aires, eso no ha pasado, por suerte, pero sí hay ciertas cosas que pasan en el libro que por desgracia la iglesia trató de tapar y en algunos casos no pudo. Eh, entonces, bueno, eso creo que lo hace más duro, más duro de llevar todavía. Y también me costó el tema de los diálogos, porque, bueno, tuve que perfeccionarme. Obviamente, cuando uno escribe cuentos, si bien hay cuentos donde hay más diálogos que otros, no estaba tan acostumbrado a llevar como si lo requiere una novela. Así que, pero bueno, es una novela que se desarrolla en Buenos Aires, en los años 90, que es una figura que va matando religiosos, como dije antes, pero con una particularidad, puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, no le importa, judío, no sé, la figura va a ir matando, pero todas esas personas tienen en su haber un pecado sin confesar. Entonces, la policía y la opinión pública, sobre todo, no están muy contentos de que lo quieran atrapar a esta figura porque sienten que le está haciendo un bien a la sociedad. El tema es que cuando mate a un miembro de la ley, ¿sí? Ahí sí la policía le va a ir con todo, sin preguntarse si ese miembro de la ley también tenía algo que ver, o sea, algo escondido, eh, y si no, así que, y ahí arranca la historia, y bueno, van descubriendo, hay dos oficiales muy distintos, se suele usar eso. Uno que es un policía que, bueno, vino a Argentina muy chico, pero es uruguayo, ya cansado, veterano, puteador, que se la pasa diciendo groserías, un tipo que está acostumbrado a las calles, y una chica recién egresada, muy inteligente, perfiladora, totalmente distinta a lo que es, ¿no? Pero lo que hace particular a la novela 33, y no quiero spoilear mucho, es que ni bien empieza pasa algo que, a los pocos capítulos pasa algo que no suele pasar en ninguna de las novelas, y eso va a cambiar toda la lectura. Ok, perfecto, excelente.
Y me gustaría que nos hablaras también de por qué darle voz a un asesino serial. O sea, tú que desde la perspectiva, ya nos contaste un poco, ¿no? Pero desde esa perspectiva que tú estás planteando, ¿cuál es tu postura al respecto? Bueno, a ver, yo creo que ahora justamente, no sé si has visto o si lo han podido ver, estamos preparando con la editorial Inquietantes, Paul Cabetti Costa, Pablucci García, bueno, los chicos de Nuevo Terror, argentino, muchos escritores, somos como 15 creo, Magalí también está, que estamos preparando un libro que se va a llamar Seriales, sobre todos cuentos de asesinos seriales, ¿sí? Son cuentos, no hablan de los hechos reales, sino cuentos inventados, pero sobre asesinos seriales que a lo largo de la historia han llamado la atención, ¿no? Algunos son conocidos, como en el caso mío, que hablo, obviamente, no es 1888, pero es otro que hablo de Jack el Destripador. Hay otros que no son tan conocidos, inclusive hay mujeres, y hay algún par de cuentos que son asesinos seriales inventados, que eso también le va a dar un giro. Entonces yo creo que, a ver, siempre me sentí atraído por el tema de Jack el Destripador, no solo por los asesinatos en sí, sino a mí me llama mucho la atención los misterios, ¿no? Cómo alguien puede aparecer en 3, 4 meses, llevar a cabo sus fechorías, sus asesinatos y desaparecer de un día para el otro y que 200 años después aún no se sepa qué pasó, ni quién fue, si era uno solo, si eran varios, si no hubo ninguno y fue todo armado. O sea, hay, si vos vas a buscar, hay más de 200 sospechosos y yo creo que a mí lo que me llamó mucho la atención es el misterio. Siempre me gustaron, no solo el de Jack, sino, bueno, el misterio varios, de la colonia Roanoke, el Triángulo de las Bermudas, Roswell. Pero bueno, creo que los asesinos seriales despiertan un morbo, ¿no? Fíjate que hay muchos, yo no la vi, pero mucha gente vio la serie de Jeffrey Dahmer, o cuando sale una película del Zodíaco. Es como que a la gente le interesa saber. Uno a veces, yo creo que todos tenemos, siempre dije que me gustó mucho cuando era chico leer Jekyll y Mr. Hyde, porque creo que todos tenemos un Hyde adentro, ¿sí? Algunos los logramos controlar, o los sacamos por otro lado, en este caso escribiendo, y hay gente que no, que más allá de que hay gente que es mala por naturaleza, hay gente que tiene ese de, por ejemplo, los asesinos seriales suelen tener Jekyll y Mr. Hyde, no es que andan por la calle y la gente dice, ¡ay, un asesino serial! No, son tipos refinados, son tipos que vos lo ves y no te das cuenta, y que incluso hay gente que tiene hay algunos que tuvieron hasta club de fans. Entonces, creo que eso parte y darle visibilidad a eso y también a lo que algunas cosas que fueron pasando con la iglesia y con los niños, eso me hizo escribir 33. ¿Por qué es importante el color blanco en tu libro? ¿Y por qué adjudicarle ese color al asesino serial que en este caso, en esta novela, podría también considerarse como un justiciero? Sí, a ver, no puedo spoilear mucho, ¿no? Pero el blanco siempre significa pureza, ¿sí? Contrasta con todo lo que es un asesino serial, supuestamente, que es maldad pura. Pero bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo, esquizofrénico o no, escucho una voz que no me dice que es el diablo, sino que me dice que es Dios? Y que ese Dios no es tan bueno como me dicen, sino que es más bien vengador. ¿Entendés? Entonces, y que me dice a quién tengo que ir a buscar y a quién no. Quién tiene su pecado y quién merece y quién no merece. A ver, ¿estoy loco o no estoy loco? ¿Es Dios quien me habla? Eso lo va a decidir el mismo lector, ¿no? Se justifica lo que está haciendo. Y creo que el blanco era ese. Y además, porque cuando estaba buscando, no quería que sea, no quería que sea alguien que se le pudiera ver la cara fácilmente, quería que estuviera, y recuerdo que estaba viendo cómo lo disfrazo, cómo hago así, y de la nada me apareció una imagen de alguien que había posteado algo sobre el Ku Klux Klan, y dije, ahí está, es eso, ahí está lo que yo quiero, una túnica, algo así. A veces las cosas pasan por pasar, y justo se dio que
se me vino esa imagen, dije, listo, es esto. Pero creo que más que nada porque me gusta el contraste, ¿no? Es malo, pero se siente como puro y que hace un bien. El tema es hasta dónde está haciendo un bien y cuáles son los límites, ¿no? Sí, nos planteas muchas cosas sobre la justicia, sobre la violencia y el poner en vulnerabilidad a seres que ya de por sí están indefensos, ¿no? Ante el mundo y que se ven, pues, en esta ola pues, de oscuridad, por así Sí. decirlo. Te quería preguntar, pero no sé si sería como tipo spoiler, tú decides si lo cuentas o no. ¿Cuáles son los principales pecados de los religiosos asesinados? Bueno, hay distintas, ¿no? Como dije, va a matar religiosos de forma... A ver, mata en forma de imágenes de la Biblia, ¿no? Cosas que han pasado en la Biblia, va matando, ¿sí? En la Biblia o en el aspecto religioso. No todos mueren de la misma forma. A una monja la quema como si fuera Juana de Arco. O sea, hay pinturas que la policía va encontrando, imágenes que va encontrando que recrean, digamos, lo que el asesino hizo. En su mayoría son abusos para con niños o para con otras personas. Hay un evangélico que, bueno, que se aprovechaba no solamente de sus fieles, sobre todo de las mujeres, sino que robaba, vivía muy bien, le sacaba a sus fieles plata para vivir lo mejor que él podía. Monjas que callaban delitos, que si bien en algunos casos cometían, en otros hubo casos donde se callaban la boca, y esto es como hacer la vista gorda, es lo mismo que la nada. Vos sos una monja y se supone que deberías... y bueno, se va a ir matando a esta gente que es supuesto que la voz le dice, ¿no? Que vaya investigando y que vaya matando a esta gente que tiene sus pecados. A la raíz de eso se va a alargar, cuando mate a un miembro de la ley, va a cambiar todo, porque ahí sí lo van a buscar, como dije antes, y entra en una espiral de violencia y de una casa del gato y el ratón, que bueno, un amigo me dijo, es una onda Siete Pescados Capitales o El Silencio de los Inocentes, pero bueno, desarrollado en Buenos Aires. Y con tu propio estilo, con el estilo de Paco Stars. Sí. ¿Qué te motivó a retomar estos hechos reales suscitados en Argentina? Bueno, es que en realidad quería una novela que se desarrollara acá, ¿sí? Y fueron surgiendo. Al principio no era la idea poner algunos casos, después surgió, ¿sí? Si bien debo aclarar que obviamente todo lo que pasa en la novela es ficticio, ¿no? Hubo algunas cosas que lamentablemente se sucedieron y dudé mucho en escribirlo porque cómo iba a impactar, ¿no? A la gente ciertas escenas, pero también son necesarias para que no se repitan, ¿no? Para que todo lo que una vez pasó en algún momento, ya sea en Argentina o en otros países, estos abusos, estos contra los niños, hubo un caso muy famoso en Argentina de un convento donde abusaban de chicos sordomudos y de chicas también, y ahí donde estaban los curas, las monjas, entonces eh, quería, si bien es crudo, bueno, hay muchas escenas sexuales, algunas son consentidas, otras no. Quería visibilizar eso, ¿no? Eso de, para que no vuelva a pasar. Y meterlo en un contexto de una persecución, una escenas ficticias, ¿no? Eh, Quizás lo que más pueda sorprender del libro, además de, bueno, de todo esto, y es algo que intenté hacer a toda costa porque, bueno, nací, como dije, leyendo a Agatha Christie, y si por algo se caracterizaba, perdón, ella era por sorprender. Y eso era lo que yo más quería lograr. Y creo que el final sorprende de tal manera que me dejó muy satisfecho. No suelo ponerme feliz de cuando termino un libro o hablar mucho, pero me gusta mucho cómo termina, porque me han dicho, yo nunca me la vi venir, y eso me pone muy feliz. Más allá después si hay algunas cosas que no le ha gustado, obviamente a todo el mundo hay muchas cosas que le gustan, otras no, pero creo que la mayoría que lo ha leído dijo, nunca me vi venir al final, y eso sí me pone feliz. Ese giro de tuerca lo logras hacer
Por aquí Zulesa Spritza dice, excelente libro, yo lo leí, me pareció buenísimo, se los recomiendo. Entonces, por favor, ahorita nos vas a estar comentando dónde pueden adquirirlo, si es directamente contigo o en Amazon. Ahí Tú está nos la tapa dirás, del libro. este es el 33. Ahí Exacto. está la tapa del libro, Muy buena 33. portada también. Sí, pueden conseguirlo por Amazon, está para descargarlo, inclusive lo pueden, estuvo un par de días para descargarlo gratis, que el mes que viene lo voy a volver a poner. Si no me lo pueden pedir a mí. También consigo tu libro en físico, lo pueden conseguir a todo el mundo. Después el tema de los envíos depende de donde vivan, ¿no? Pero por Amazon lo pueden descargar tranquilamente, así que no hay problema. Perfecto, Pato. ¿Cuánto te llevó la investigación y la creación de tu novela? Porque sé que siempre tú te basas en este recorrido de todo lo que ha sucedido en la historia y luego lo ficcionalizas, ¿no? Y le pones también tu toque, pero eso lleva bastante tiempo. Entonces, está una investigación documental previa que después se ve traducida en la obra. Sí, a diferencia, yo, como dije antes, mi primera novela, no tenía, mis compañeros que sí suelen hacer novelas, tienen como un esquema de primero guía de personajes, locaciones, qué va a ir pasando, como una escaleta le dicen. Yo no, yo que me crié con los cuentos no tengo ninguna escaleta, no tuve tampoco. Sí fui investigando los casos a medida que iban, porque yo en realidad no, a medida que iban surgiendo los casos me iba interiorizando y averiguando. Y bueno, obviamente muchas escenas de la Biblia tuve que leer y informarme también sobre arte y pinturas, porque también hay mucho de las pinturas ahí que el asesino va dejando como pistas, pero me tomó 10 meses casi el total de la novela, pero no es que yo arranqué con una guía de personajes, de hecho, no, fueron surgiendo a medida que iba escribiendo, y creo que bueno, que así me manejé porque no hubieras podido hacerlo de otra manera. Está excelente. Y que le vas dando también esa estructura ya dentro de tu mente. Y qué prodigioso, porque yo sí requiero de una escaleta, la verdad, hasta para el cuento. Sí aprovecho para hacerlo. Pero qué padre que tengas esa genialidad. ¿Por qué retomar y resignificar las leyendas de Argentina y del mundo, que es otro de tus libros, del que también nos vas a poder comentar ahorita? Y si nos puedes decir más o menos cuáles son las que hallaremos. Bueno, Cuentos de Leyenda y Horror, que se va a salir ahora en marzo o en abril, es algo que, bueno, yo sabía que después la novela iba a volver a los cuentos, era algo que sabía yo, más allá que la novela queda como un gancho para una secuela, porque todos me decían, mirá que si está buena, queremos que haya una secuela, le tuve que cambiar un poco el final porque mis compañeros me dijeron, pero no puede terminar si tiene que dar una secuela, y quedó como para una secuela. Yo sabía que iba a volver a los cuentos, y a ver, como dije mucho, a mí me gustan mucho los misterios, ¿no? Creo que es algo que siempre me atrajo, más allá del mal y del horror y del slasher o de los asesinos, esas cosas que no tienen explicación o que sí, pero todavía no los hemos hallado. Y yo ya tenía un par de cuentos sobre leyendas, y bueno, entonces dije, bueno, tengo 3, vamos a crear más, vamos a ir por ese lado. Y bueno, así que se va a llamar Cuentos de Leyenda y Horror. Hay un cuento sobre la Llorona, pero una Llorona, ese cuento creo que tiene tantas idas y vueltas que por momentos me mareé yo mismo hasta que lo tuve que corregir porque no me había mareado, pero es un cuento que creo que puede llegar a sorprender también. Se desarrolla en un campo de Argentina, no, les robé la Llorona, perdón, México, les robé la Llorona, aunque hay lloronas en todos lados, dicen, ¿no? Pero bueno. Después también está sobre la colonia Roanoke, que la colonia Roanoke es algo que pasó en Estados Unidos, que básicamente una colonia que se instaló, creo que ahora no tengo anotado, pero en 1700 por ahí, y bueno, que cada vez tenían menos provisiones y se fueron, algunos se fueron, volvieron a Inglaterra a buscar provisiones y todo,
Gracias, Paulucci. Gracias. Eh, un genio, Paulucci. Un gran escritor, así que anotalo nada porque es un gran escritor de Argentina para una futura entrevista. Y bueno, se fueron y cuando volvieron no solo no estaban nadie, no había ninguna de las colonias, todos los colonos habían desaparecido, las cosas estaban intactas, nadie había quitado nada, no se habían llevado nada, estaban como tal cual las cosas, la comida en las mesas, todo, pero no había ningún colono, solo quedó una palabra escrita, Croatoan, que se supone que era una tribu, pero nunca se encontró ningún cuerpo, nunca se encontró señales de fuerza, de haber sido atacados, estaba toda la aldea como normal, pero nunca los encontraron, nunca se supo qué pasó. Bueno, yo interpreté a mi manera qué pudo haber pasado de una forma sobrenatural, obviamente esta vez lo hice así. Después, bueno, obviamente vuelve Jack, pero contado en primera persona, pero no sé si, bueno, no es un Jack, pero bueno, ahí van a ir dando vueltas. Después también está la leyenda del hombre gato. No sé si ustedes han tenido hombre gato. Sé que ustedes tienen nahuales. Sí. Bueno, acá hubo en los 80, yo era chico, año 86 más o menos, me acuerdo que estaba aterrado, que decían que había un hombre gato que andaba por los techos, que rajuñaba a la gente, que la atacaba. Bueno, fueron como 8 meses que los diarios, la tele, todo el mundo, los noticieros, todos te decían el hombre gato, el hombre gato. Después dijeron que lo habían matado un colectivero, un chofer de un micro. La cuestión es que así como 8 meses la gente aterrada, se encerraba en la casa, todo el mundo... Escuchabas por ahí un maullido y era un gato, pero claro, vos te imaginabas que era el hombre gato por ahí, por los techos, cualquier ruido. Y eso que no había redes sociales. Después, bueno, también hay un caso sobre una mujer vampiro, que era una india que la atacaron y decidió vengarse, y se dice que después que la quemaron en la hoguera por bruja, volvió para atacar a la gente, y que es una mujer vampiro. Después está también, hay un cuento sobre un enano vampiro, que esto es una historia real que pasó en los años 70, sobre... había llegado un circo, ¿no? Un circo ruso, tenían un hombrecito, un hombre de baja estatura, que el circo, en un momento, uno de los dueños del circo lo vio que se estaba comiendo, no sé, a un animal, ¿sí? Que lo estaba mordiendo. El circo lo echa, lo destierra, el circo se va de ahí del del Bajo Flores, y se dice que quedó el tipo, lo dejaron ahí, el enano, y que andaba y atacaba los tobillos, porque claro, era bajito y se agarraba las piernas, y que la gente, las mujeres, los hombres empezaban a usar botas de lluvia, a pesar de que era verano, ¿por qué? Porque atacaba. Bueno, yo retomo esa historia, se dice que después lo mataron, entonces yo en vez de tomar el cuento en lo que pasó en los 70, lo hice en base a un regreso, se llama El regreso de Belloc, y pasa en los años 90, que ahí vuelve y ya es todo otra escena, no es más los 70, no está, en los años 70 Argentina estaba pasando por la dictadura, ahora es otra cosa, pero vuelve la gente a tener miedo, a usar las botas largas, a todo, y bueno, hay muchas historias, creo que después hay un par que son también de terror, creo que puede ser que le guste a la gente, ojalá. Sí, suena súper interesante. No te quise interrumpir, por eso no he leído el comentario, pero aquí viene. Pablucci García, muy buena novela, Pato, es un gran thriller. Y bueno, pues me gustaría que nos hablaras también, aparte de estas leyendas urbanas como la del hombre gato pues sin duda alguna siempre pasa de boca en boca, ¿no? El run run, ¿no? De esto está pasando, ¿no? Y se crea ese miedo, ese pánico social. Ahora me gustaría que nos pudieras compartir un poco brevemente quién fue Felicitas Guerrero, y si lo pronuncié mal, por favor corrígeme con toda confianza. Y bueno, por otro lado, Pablo García dice, ese libro va a estar buenísimo, 14 puntos de leyenda y otros. Bueno, gracias Paulucci, un gran escritor, como dije antes. Sí, también hay historias sobre... hay un cuento que se llama El alma a la fiesta, de un hombre que va a cruzarse
con varias leyendas urbanas, no solo una, sino con varias leyendas urbanas, ¿sí? La Dama de Blanco, que es una mujer que recorre, digamos, las calles buscando su amor perdido, ¿sí? Y que hay una historia de que, bueno, que se ha cruzado, y la típica historia de que llegan hasta el cementerio, la chica le dice vivo acá, y todos se quedan así, y desaparece. Bueno, Felicitas Guerrero fue una mujer, ¿sí? De alta alcurnia, en el campo vivía ella, que fue asesinada, ¿sí? Justo el día de su boda, justo cuando se estaba, no me acuerdo si era la boda o el compromiso, y que esto ha quedado impregnada. Dicen que era una mujer muy muy hermosa, ¿sí? Y que alguien que estaba obsesionado con Felicitas no soportó que ella fuera a casarse con otra persona. Esta persona se apareció en el compromiso y la mató. Y bueno, hay toda una leyenda sobre Felicitas Guerrero. Hay gente que ata pañuelos y le pide cosas. Una historia muy triste, ¿no? De una mujer muy, muy, muy querida, ¿sí? Y que terminó de forma trágica. Como lo que ahorita sería un feminicidio, ¿no? Exacto, exacto, sí. Ella por fin había encontrado otra vez el amor en un estanciero, y bueno, lamentablemente justo cuando más feliz estaba es cuando se vio truncada su... Pero yo creo que ahí se hizo inmortal en ese momento, paradójicamente, el día que murió se hizo inmortal por toda esta leyenda. Después también van a encontrar una historia sobre una pareja, ¿no? Que bueno, todas esas historias son que han pasado de boca en boca, ¿no? Una pareja que se estaba casando, que en los años 1800, una gente de mucha plata, una fiesta impresionante, y bueno, se van, la gente estaba, digamos, despidiéndolos, ellos se iban en un carruaje, y a oscuras, imagínate, en la época esa, 1800 y pico, la gente despidiéndolo, se iba después de la fiesta, después de haber estado tomando, divirtiéndose la pareja, se iba, arrancaba para su luna de miel, y un tren los embistió saliendo, y la gente los vio cuando el tren los embistió, y bueno, obviamente fallecieron los dos, el padre se volvió loco, cerró toda la casa. Se dice que en el aniversario, la gente del barrio, a determinado horario, se puede escuchar la música, y como que la casa cobra vida, como que se escuchan música, risas, como si volviera el tiempo atrás, recordando esa noche fatídica de alegría, pero de tristeza también, porque pasó de alegría a tragedia en segundos. Es una historia muy conocida, y gente del barrio jura que el día del aniversario, a determinada hora, si vos vas y prestás atención, vas a escuchar las risas y la música de lo que pasó esa noche. Y otra también de una pareja que también se estaba casando, ¿no? Una persona de mucha plata, ¿sí? El hombre el suegro, digamos, ¿no? El patriarca de la familia, se estaba casando la hija, y hizo una fiesta. La casa todavía está, e inclusive hay unas estatuas. El tipo había traído unos leones de África, había mandado a traer unos leones de África para cuidar la propiedad. Esa noche los tenían encerrados, obviamente por el casamiento, y en un momento no se sabe quién, si alguien dejó mal cerrada la traba o cómo, qué pasó. Uno de los leones escapa y se abalanza sobre el novio y lo termina matando. La chica se vuelve loca, se la llevan, se termina volviendo loca. Creo que después ella se suicida, y el tipo decide cerrar todo, pero paradójicamente él tenía unas especies de estatuas de leones que todavía hoy están ahí, y hay quienes dicen que se escuchan también rugidos y ruidos de fiesta y todo, de aquella noche trágica sobre los amantes y los leones. Son todas historias que han pasado y que yo traté de reflejar con mis cuentos en el libro, ¿no? Excelente, Pato. Ahora, ¿cómo replanteas la figura del vampiro?
sí cambia un poquito la visión de lo que vamos a encontrar en tu libro, conserva la identidad que ya conocemos de lo que es un vampiro, cómo lo va a experimentar el lector. Bueno, en este caso, los dos cuentos que hay de vampiros son totalmente diferentes a lo que es el vampirismo, porque son dos figuras diferentes, ¿no? Una sí se asemeja un poco más, que es la mujer vampiro, que se llama Heye, como dije antes, era una india, ¿sí? Que vuelve para vengarse. Yo voy a contar la historia de cómo, no los ataques que la gente dice haber sufrido cuando ella ya era inmortal, supuestamente, sino volver para atrás y cómo ella llegó a ser la mujer vampiro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó para que ella... O sea que el cuento va a ser mientras ella estaba viva, no en su forma sobrenatural, se va a enfrentar a un hombre que es un periodista, ¿sí? Que fue un hombre real, que andaba en los 90, los 80, los 90, andaba buscando, y yo lo quería mucho porque siempre iba buscando fenómenos paranormales, que en esa época no era tan visto como ahora, que vos ves podcast y todas esas cosas. Antes no existía eso, y él contaba en los noticieros esas historias paranormales de ovnis, y bueno, de cosas extrañas, del hombre gato y todo esto que surgía. Entonces quise homenajear a ese hombre y ponerlo a investigar esto, porque él se va a topar con el misterio, pero va a haber dos tramas. Una, cuando ella se vuelve, digamos, vampiro, cómo es que ella llega a todo esto, por qué la castigan y todo eso, y ahora, en la actualidad, de cómo la mujer vampiro está atacando supuestamente. Y después el otro es un enano vampiro, no hay mucho sobrenatural ahí, porque en realidad el tipo era un hombre que atacaba a las mujeres sobre todo, y que se le clavaba los dientes a las piernas, a donde sea, pero no porque fuera sobrenatural, sino porque él se creía un vampiro y porque lo habían desterrado. Sí hay algo sobrenatural porque él vuelve después de tanto tiempo, pero es más un hombre que se cree vampiro y que necesita esa sangre porque ya lo tiene en el cerebro, que un vampiro tradicional, como sí puede ser Egeia, que hizo un pacto para volver y vengarse y se alimenta, ¿no? Y por último, ¿qué es la noche porteña? ¿La noche porteña? Sí. Bueno, la noche porteña es algo que siempre, ¿no? Y depende. Bueno, se suele decir que la noche porteña es para todo, ¿no? Para divertirse, para salir. La noche porteña no muere, ni siquiera cuando llega la mañana. Antes moría, ahora ya no, ahora hay after office, o sea, como que se extiende un poco más la noche porteña. Pero así como trae diversión, también trae historias de muchas cosas, ¿no? Que, ya te digo, han pasado y que quedan en el boca a boca y se van transmitiendo, y tiene esa magia, ¿no? Así como dicen que hay creo que no sé si es París o Las Vegas, que dice que la ciudad nunca duerme. Bueno, en Buenos Aires es más o menos así, y está repleto de historias. Como dije antes, la dama de Recoleta, la dama de Blanco, Felicitas, un montón de historias. También una chica que de luna de miel, creo que en Suiza, por ahí, hubo una luz y ella murió, y un perrito que ella tenía acá se puso a llorar mal, lloraba, y nadie sabía por qué lloraba, y fue justo a la misma hora que había sucedido eso. Obviamente la familia no sabía, porque imagínate que estoy hablando en los 1800. Su cuerpo está hoy en el cementerio de Recoleta, y está el perrito también, y la estatua del perrito, ¿no? Y la gente va y toca la nariz para pedirle cosas. Son historias que van quedando, que han salido de la noche porteña, que si bien se las conoce más que nada por, bueno, los boliches, los bares, los teatros. Hola, Grendel, qué genio, otro gran escritor, por si lo querés anotar para una futura entrevista, Grendel. Aparte un gran amigo también. La noche porteña es eso, trae historias, muchas veces trágicas, pero que quedan en el consciente popular. Y yo ya te digo, a mí la noche, sobre todo cuando crecí con esto del hombre gato, con esto de la dama de blanco y todas esas cosas, yo que tenía mucha imaginación, porque bueno, leía mucho terror, imagínate que cualquier cosa que se escuchaba
que ahí vienen los ovnis y todo eso, aterrorizado. Pero lo del hombre gato no me lo voy a olvidar más. Y por eso quise hacer la historia del hombre gato, eh, porque lo necesitaba también para sacármelo de adentro, ese miedo que había tenido durante tanto tiempo, que nunca supimos qué pasó, porque así como dije que Jack el Destripador apareció y un día desapareció, el hombre gato también. Un día apareció y hasta que la gente se olvidó o ya no le dio más bolilla, nadie empezó a hablar más. Es como fue una histeria colectiva, ¿no? Y duró lo que tenía que durar. Como todo en este colectivo pues también se queda como esa espinita de lo que pudo haber sucedido realmente, ¿no? O si el hombre gato era algún asesino serial distinto, no sé, no tanto que tomara la forma de un gato, ¿no? Pero a lo mejor era muy astuto y sigiloso. Te decía que era muy elástico, que muy felino, que saltaba a los techos, quizás era un hombre. Aunque la mayoría cree que en realidad es algo que a alguien se le ocurrió y que se empezó a decir, hablar, empezó a surgir los medios. Yo lo vi. Muchas veces lo veían en todos lados, la misma noche, a la misma hora. Así, ¿cómo puede estar acá, allá? O sea, en diferentes partes de Buenos Aires, del conurbano, lo veían a la misma hora. Y bueno, pero sí se decía que era una persona vestida de negro, que era muy felino, que saltaba, que la policía lo había corrido varias veces y no lo había podido agarrar porque saltaba muy alto, corría muy rápido, que iba en 4 patas a veces, que se colgaba de los puentes. O sea, toda una historia que nunca vamos a saber si es verdad, que fue verdad, pero bueno, así que quise recrear eso también. Okay. Y fíjate, a mí me lleva a pensar en alguien que practicaba como el parkour, ¿no? Claro, exacto, sí. En esa época no había, pero sería como un adelantado, pero sí. Pues, por favor, recuérdanos tus redes sociales, dónde podemos hallar tus libros y dónde podemos saber más de todo lo que viene para Pato Escarfo en este 2025. Bueno, como dije, pueden conseguir la novela en Amazon 33 o en Consigo tu libro o escribirme a mí. Después va a venir Cuentos de Leyenda y Horror, que estuvimos hablando grande, que seguramente ya voy a estar informando por dónde lo van a poder encontrar. También se viene la antología de seriales, ¿sí? Con Paulucci García, Paul Cavetti Costa, Grendel y un montón de chicas, un montón de gente, grandes escritores y escritoras, todos sobre asesinos seriales, algunos, como dije, conocidos, otros inventados, así que va a estar muy bien. También vamos a estar informando, seguramente para abril ya va a estar viendo la luz. Y bueno, mis redes sociales son Instagram, que es donde más me muevo, que es @pato pato y pato, y en Facebook Patricio A de Ángel, que es mi segundo nombre, Escarfo. Así que ahí me pueden encontrar. También en YouTube, si quieren escuchar mis cuentos. Tuve la suerte de que mucha gente muy talentosa grabara mis cuentos, ya sea canales de México, que le estoy muy agradecido, Colombia, bueno, España, Argentina. Ponen en mis destacadas de Instagram y YouTube, ahí van a escuchar los cuentos y poder después decirme qué les pareció. Desde ahorita yo les digo que son imperdibles los cuentos y las historias en general de Pato Escarfo, y que no se van a arrepentir. Cada una de las páginas vale la pena, y aparte ya están varios en audiolibro, bueno, tipo audiocuentos, más bien. Entonces disfrútenlos, porque aparte se vive también de otra manera, con otra intensidad. Pues agradecemos a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo. Y bueno, esperemos, si me logras poner en contacto con los autores que me has mencionado, pues con gusto me sentiré muy honrada de entrevistarlos. Si tú los recomiendas, quiere decir que son de gran calidad literaria. Sí, como no, después yo te paso los Instagram para que los sigas y los charles con ellos. Son grandes escritores, grandes personas además. Y bueno, agradecerte, también sé que tuviste algunos líos con gente de Instagram, que bueno, que no vale la pena hablar, que a veces pasa, viste, el hate, es así, pero bueno, por un 2026 increíble. Gracias, Maika Perales, ha sido interesante. Gracias. Y sé que siempre visibilizás a todos, le das voces a los que por ahí no tenemos, viste, no somos conocidos, no tenemos la suerte de tener toda una editorial gigante atrás, somos independientes, y que vos desde allá tan lejos les dé visibilidad y nos des una hora de tu tiempo
tan valioso. Aparte sé que vos también sos una gran entrevistadora, una gran persona, una gran escritora. Así que nada, estoy muy contento. Recuerdo que fui una de las primeras personas con la que hablé cuando arranqué, fue con vos. Así que mirá cuántos años han pasado el 2020, ya estamos casi en el 2020, ya estamos en el 2026, así que han pasado más de 5 años, así que súper contento y bueno, ojalá no sea la última y sigamos en contacto. Que seguro va a ser así y seguro nos vamos a estar viendo pronto. Te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por No, todo al lo que hiciste contrario. por mí y por lo que haces por los demás. No, al contrario, Paco. Ya sabes que te estimo mucho, eres para mí un gran amigo y siempre, siempre cuentas con el apoyo aquí en Letras a Contraluz, en lo que se te pueda brindar esa ayuda, pues ya sabes. Además eres muy talentoso, entonces ni siquiera tiene uno que pensarlo. Es lógico que te va uno a invitar. Y bueno, también agradecer Pablo Chi García, dice los felicito, Maika Perales, ha sido interesante y envía corazoncitos. Tulesa Prista, excelente entrevista, Maika Perales, gracias a vosotros. No, Gracias a gracias a todos. cada uno de ustedes. Y por supuesto, pues estamos en contacto, no nos despedimos, esperemos ya que saques el nuevo libro, pues que nos vengas a leer, aunque sea un ratito, Sí, en una lectura literaria. dale, genial, quedamos así. Cuando salga el libro prometido voy a estar y vamos a estar leyendo sobre leyendas y te voy a leer sobre la Llorona, cómo les robé la Llorona a México y la traje a la Argentina. Excelente, maravilloso. Pues hasta pronto y muchas gracias Abrazos, por saludos a todos. Gracias.